Amada Iglesia de Dios, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros, hermanos. Antes de que tomen sus lugares, hermanos, me gustaría que me apoyen con una lectura bíblica. Apocalipsis capítulo 3, hermanos. Versículo 19, hermanos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Y antes de iniciar con esta lectura, pregunto a toda la iglesia, ¿cómo se sintieron, hermanos, el día de la cena, hermanos? ¿Estuvieron contentos, felices, alegres? ¿Cómo estuvieron, hermanos? Bien, ¿verdad? Fue un día especial, hermanos, y gracias a Dios nos permitió estar en aquel gran día, hermanos. Y estas palabras, hermanos, que habremos de leer, las tomemos para nosotros, porque el tema de esta tarde se titula La mundanalidad, hermanos. Y tenemos que, buscar hacer bien delante de nuestro Dios. Con un amén, hermanos, si nos encontramos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 19 al versículo 22. Amén, hermanos. Amén. La palabra de Dios dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, hermanas de la iglesia de nuestro Dios. Y preguntaba, hermanos, ¿cómo se sintieron ese día? Nos sentimos dichosos, alegres, hermanos, contentos. Pero este tema, hermanos, que habremos de escuchar hoy en esta tarde, da pauta a nuestro comportamiento como miembros de la iglesia de Dios. Para que si en algún momento de nuestra vida estemos caminando mal, nos detengamos a pensar, hermanos, a reflexionar qué estamos haciendo con nuestra vida, nosotros que conocemos el Evangelio. El tema de esta tarde, hermanos, ya lo mencionaba anteriormente, la mundanalidad. Y espero, hermanos, que si son palabras fuertes, no es palabra de este hombre que está en este lugar, hermanos, sino es palabra de nuestro Dios y viene escrito en las Sagradas Escrituras. Y pido una disculpa si alguno o alguna llega a sentirse mal, hermanos. Ese no es mi intención, hermanos. Vamos a leer, hermanos, ubíquense en la palabra de nuestro Dios, en sus Sagradas Escrituras. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Y de igual manera, hermanos, solicito a un hermano que me ayude con el micrófono, para que me ayuden ustedes como iglesia con las lecturas bíblicas, hermanos. ¿Quién me puede apoyar con el micrófono? Un hermano joven o hermano adulto, hermanos. O nuestro hermano Jonatán. Vamos a iniciar, hermanos, Primera de Juan, capítulo 2, 15. Y voy a tomar al azar, hermanos, que están sentados, para que todos usemos las Sagradas Escrituras, hermanos, y puedan ustedes leer lo que viene en la palabra de nuestro Dios. Primera de Juan, ¿me puede ayudar nuestro hermano Isaac Soto en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15? Esperando que llegue nuestro hermano varón iniciado Jonatán con el
micrófono. Dice la palabra de nuestro Dios: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Amén. ¿Y qué nos menciona, hermanos, la bendita palabra de nuestro Dios? Que no amemos, ¿verdad? Estamos en este mundo, hermanos, mas no somos de este mundo. Nosotros, hermanos, que ya conocemos el Evangelio, que ya estamos adoctrinados, hermanos, porque este punto es uno de los 40 puntos de fe que tenemos en la iglesia de Dios, la mundanalidad. Dice, no améis a este mundo ni las cosas que están en el mundo, hermanos. Es claro y preciso la palabra de nuestro Dios, pero a veces nosotros como hombres o hermanos o hermanas, ustedes nos convertimos como el pueblo de Israel en aquel tiempo que se le daba la palabra a este pueblo y no entendía, no quería escuchar, hermanos. Y vienen los tiempos hasta nuestros días y nosotros como pueblo, como iglesia de Dios, nos dice la palabra de Dios cómo debemos de actuar, cómo debemos de obrar, cómo debe ser nuestro ejemplo. Y a veces, hermanos, no lo hacemos. No somos echados de la grey. Tenemos que buscar en todo momento hacer el bien, hermanos, como iglesia de Dios. No hay vuelta atrás. Dios aborrece cierto tipo de amor, refiriéndose a que nosotros como hijos de Dios nos amemos, no amemos al mundo o aquellas cosas del mundo que nos haga alejarnos de la presencia de nuestro Padre Celestial. Y hermanos, vamos a ver más adelante algunas cosas que reprueba, hermanos, reprueba a nuestro Dios para nosotros como miembros de la iglesia de Dios y más aún, hermanos, para aquellos que ya han bajado a las aguas. Dice, Dios reprueba todo aquello malo que te ofrece el mundo. Nuestro hermano Alejandro Andrés me puede ayudar con la cita bíblica de Gálatas capítulo 5, versículo 17, hermano, y 18. Y posteriormente nuestro hermano Pedro Bartolo siga con la cita bíblica 19 al 21. Para que veamos, hermanos, lo que reprueba, lo que no quiere Dios que nosotros como pueblo de Él hagamos, hermanos. Y no digamos, es que el hermano lo está predicando y lo está diciendo por mí. No, hermanos, la palabra de Dios es concisa y lo menciona en las Sagradas Escrituras. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Amén. La palabra de nuestro Dios dice de esta manera: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Amén. Amén. Y menciona porque la carne codicia contra el espíritu, hermanos. Para nosotros como miembros de la iglesia de Dios, hermanos, y aquellos que ya hemos bajado a las aguas, tenemos que ser, dice la palabra de Dios, o seas frío o seas caliente, mas no tibio, porque ¿qué va a pasar, hermanos, con nosotros? Si somos tibios, ¿qué va a pasar? Dios nos va a desechar delante de su presencia, hermanos. Y es lo que queremos nosotros como iglesia. Es lo que anhelamos nosotros como miembros de la iglesia de Dios. Y quizás muchos de los que estamos aquí, hermanos, fuimos presentados en la iglesia. Muchos de los que estamos aquí ya hemos bajado a las aguas, hermanos, para hacer ese cambio en nuestras vidas. O quizás, hermanos, nosotros somos como aquella mujer de Lot que le decían, no voltees atrás, pero aquella mujer quería ver qué es lo que sucedía, qué es lo que pasaba con aquel pueblo.
pudiera ser que solemos ser en ocasiones así. Decimos, quisiera regresar un poquito a mi vida pasada. Pero aquella mujer, ¿en qué se convirtió, hermanos? La palabra de Dios nos reprende de una u otra forma, amada iglesia de Dios, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Nuestro hermano Pedro nos puede apoyar con los siguientes versículos, hermano. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al versículo 21. Dice en la Sagrada Escritura, en el versículo 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras y contienda y disensiones, herejías, envidia, homicidios y borracheras, orgías y cosas semejantes estas, acerca de las cuales es amonesto, como ya os lo he dicho antes, de que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Y la palabra de Dios, hermanos, es concisa. No es palabra de hombres. No es palabra que quizás hoy, hermanos, me nació decirlo en un mensaje y lo estoy haciendo para herir a algún hermano o alguna hermana o en su postura yo mismo, hermanos. No, la palabra de Dios es concisa para todo el pueblo de Dios y dice, creemos que las Sagradas Escrituras condenan toda clase de mundanalidad, lo cual incluye los deseos carnales. Lo que acabamos de leer o lo que acaba de leer nuestro hermano varón iniciado Alejandro y nuestro hermano Pedro, obrero Pedro, hermanos, ¿qué es para nosotros? ¿Es algo bueno, hermanos? ¿Qué es lo que llama, hermanos? A los deseos de nuestra carne. Lo menciona en los 40 puntos de fe, hermanos, la mundanalidad, los deseos carnales que los cristianos, hermanos, los miembros de la iglesia de Dios deben evitar y debemos evitar, hermanos. Porque yo, hermanos, estando en este lugar, debo de analizar primeramente mi vida. ¿Cómo estoy obrando? ¿Cómo estoy viviendo, hermanos? Y es un poco fuerte, hermanos, estas palabras para nosotros y delicado. El mundo acecha de una u otra manera. Debemos estar apercibidos como hijos de Dios y entender que el mal nos quiere ver derrotados. El mal quiere que nosotros seamos vencidos, hermanos. El diablo es tan astuto que nos ofrece todo lo material para hacernos caer. Pero entendamos que es mejor vivir tomados de la mano de quién, hermanos. ¿Por qué estamos en este lugar? ¿A qué venimos a este lugar, hermanos? ¿Por qué guardamos estos mandamientos, hermanos? ¿Qué es lo que anhelamos nosotros como iglesia? ¿Qué es lo que anhelo yo como iglesia, hermano? ¿O acaso no queremos aquella vida, hermanos, que ha prometido nuestro Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí quisiera llegar a aquella meta, alcanzar la vida eterna? Yo me imagino que todos.
En lo personal, yo quisiera estar en aquel gran día y ser llamado. ¿Ustedes no, hermanos? Por supuesto. En aquel tiempo nuestro maestro nos demostró y enseñó que es mejor servirle a su Padre que está en los cielos. Y lo menciona, hermanos, la palabra de nuestro Dios, el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 5. Nuestro hermano Ramsés, ¿nos puede apoyar con esta lectura bíblica, hermano? Lucas, capítulo 4, versículo 5. Hasta el versículo 6. Lucas capítulo 4, versículo 5 dice la palabra de nuestro Dios: y le llevó al diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Amén. ¿A quién fue llevado, hermanos? ¿A quién fue llevado a aquel monte, hermanos? A nuestro maestro. Y quizás, hermanos, aquel que no tiene el conocimiento o el entendimiento, diremos, no creo que haya pasado, no creo que haya sucedido y que haya desechado todo lo que aquel mal llamado el diablo le mostró. Pero es verdad, hermanos. La palabra de Dios lo menciona, dice que lo llevó a un monte y le mostró todo, y él dio el ejemplo a su pueblo, dio el ejemplo para que nosotros estemos firmes en el Evangelio, hermano, hermana de la iglesia de Dios. Y dice más adelante, pues si tú adorares delante de mí, serán todos tuyos. ¿Y lo hizo el maestro, hermanos? No, ¿verdad? ¿Nos dio el ejemplo? Por supuesto, amada iglesia de Dios, pero nosotros como hombres a veces deseamos lo carnal, a veces deseamos satisfacer nuestros bienes carnales antes que buscar a Dios. Es triste, pero cierto. Es por ello, hermanos, que quizás hoy nos hace el llamado nuestro Dios. ¿Qué estás haciendo con tu vida, Arín? ¿Prefieres un trabajo bien pagado y alejarte de mí? ¿Qué estás haciendo, Arín? ¿Prefieres satisfacer tu carne antes que servirme? El maestro dio el ejemplo. Lo enseñó con hechos, no con palabras, hermano o hermana de la iglesia de Dios. Y a veces nosotros como hombres decimos, es que es muy difícil, es muy complicado. Y respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, a tu Señor Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Hay alguien más, hermanos? ¿Menciona el Señor Jesucristo a alguien más, hermanos? Solamente a nuestro Padre Celestial lo menciona. Con estas palabras, a tu Señor Dios adorarás y a Él solo servirás. No hay nadie más. No hay algún otro ser más a quien nosotros debamos de servir, pueblo de Dios. ¿Acaso queremos ser llamados como lo expresaba, hermanos, allá en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4, nuestro hermano
Aarón nos puede apoyar, Aarón Bartolo, con esta cita bíblica, Santiago capítulo 4, versículo 4. Amén. La palabra de Dios dice: adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues quisiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Amén. Amén. Son fuertes las palabras, hermanos. Pero nosotros, ¿de quién queremos ser amigos? ¿Del mal o de nuestro Dios, hermanos? Solo hay dos caminos que tomar. El camino que llevará a vida eterna o el camino que llevará a perdición, hermanos. ¿Cuál anhelamos tomar como iglesia de Dios? Y mencionaba adúlteros y adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con quién? Con nuestro Dios, hermanos. Es mejor estar en el camino de Dios. Es mejor vivir en el camino de Dios. No quisiéramos caer en las manos del Dios vivo, hermanos. Hoy tenemos la oportunidad de cambiar nuestras vidas si estamos mal. Hoy tenemos la oportunidad de reflexionar, hermanos, cómo estamos viviendo. En aquel tiempo el pueblo de Israel se inclinaba por aquello que el mundo ofrecía. Preferían satisfacer su carne antes que obrar como verdaderos hijos de Dios. Reflexionemos en las palabras escritas, Oseas capítulo 9, versículo 1. Nuestro hermano Josué nos puede ayudar con esta cita bíblica. Oseas capítulo 9, versículo 1. Vamos a esperar a que llegue el micrófono, hermanos. La palabra de nuestro Dios dice: no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues han fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario por todas estas de trigo. Amén. Amén. Y nosotros como pueblo de Dios, ¿qué estamos haciendo, hermanos? ¿A quién estamos dedicando nuestro tiempo? ¿A quién le estamos dedicando nuestra vida? No estamos lejos de vivir una vida como la que vivía el pueblo de Israel. Aquel tiempo nos ha alcanzado y muchos hermanos se han perdido, se han alejado de este camino, de este evangelio, todo por amar más las cosas del mundo antes que buscar a Dios. Entendamos y reflexionemos que una vida en este reino de gracia, ¿cuántas hay, hermanos? ¿Cuántas hay, hermanos? Solo una. Y nosotros como pueblo, como iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿A quién se la estamos ofreciendo, hermanos? ¿A quién se la estamos dedicando? Dios nos da la oportunidad de vivir una vida en el tiempo venidero. Y nosotros como iglesia, hermanos, ¿lo queremos tomar o lo queremos desechar, amada iglesia de Dios? ¿Qué es lo que queremos para con nuestra vida, hermanos, hermanas? Para poder alcanzarla, debemos
alejarnos de todo aquello malo que ofrece el mundo. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14, nuestro hermano Natanael primero nos puede apoyar con esta cita bíblica, hermanos. Hermano, Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14. No os juntéis en yugo con los infieles, porque compañía tiene la justicia con la injusticia, y que comunión la luz con las tinieblas. Amén. Amén. Y hermanos, más adelante menciona con estas palabras, ¿y qué concordia Cristo con quién, hermanos? Nuestro hermano Miguel nos puede apoyar con la lectura de Deuteronomios capítulo 13, versículo 13. Porque a veces nosotros, hermanos, no entendemos y decimos, ¿qué es Belial? Vamos a leer lo que dice Deuteronomios capítulo 13, versículo 13. Dice la palabra de Dios: hombres hijos de impiedad han salido de en medio de ti, que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Amén. Amén. ¿Qué concordia tiene Cristo con aquellos dioses ajenos, hermanos? Con aquellos impíos, hermanos. ¿Qué concordia tiene? Nada. Nada que ver, hermanos. Y menciona, ¿o qué parte el fiel con el infiel? Nada que ver. Nada que ver, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16, nuestro hermano Jafet, siguiendo con esta cita bíblica, hermanos, que ya iniciaba nuestro hermano Natanael. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16. Dice la palabra de Dios, y que concierto el templo de Dios con los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Amén. Amén. Y hermanos, es clara la palabra de nuestro Dios. Es precisa la palabra de Dios. Y Dios nos da la oportunidad de vivir una vida eterna en el tiempo venidero. Pero también, hermanos, pero para poder alcanzarla debemos de alejarnos de todo aquello malo que ofrece el mundo. Ya lo mencionaba anteriormente, como los placeres carnales, como los títulos, como aquellas posesiones, como aquella profesión, reconocimiento, dinero o fama. Eso es lo que te ofrece el mundo. Y muchas veces, hermanos, nosotros decimos, yo quiero esta parte antes que servir a nuestro Dios. Y hoy, hermanos, muchos se han perdido por quizás elegir o escoger el camino incorrecto. La palabra de Dios menciona, vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y Él será el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. ¿Acaso no es hermoso, hermanos, que nosotros seamos pueblo de Dios?
Por supuesto, Iglesia de Dios, hoy comprendemos con exactitud que Dios nos ha sacado de un camino de maldad. Él nos ha mirado con mucho amor, nos ha dado la oportunidad de conocerle. Hoy es el tiempo, y si no hacemos el cambio verdadero, mañana será demasiado tarde. Y quizás, hermanos, nosotros como iglesia decimos, antes de que llegue ese momento voy a cambiar, voy a reflexionar, voy a entregar mi vida totalmente a Dios. Pero hermanos, nosotros no tenemos la vida comprada. Hoy estamos bien, estamos con salud, no nos falta nada. Hoy muchos tenemos el bautismo. Debemos de mejorar nuestra vida. Y también para aquellos jóvenes hermanos que aún no han dado ese paso, reflexionen, busquen a Dios, entreguen su vida a Dios, porque mañana puede ser demasiado tarde, hermano, hermana. En el Evangelio de Juan se refería y se expresaba de esta manera. Juan capítulo 15, versículo 18. Nos puede apoyar nuestro hermano Luis Eduardo. Puede apoyarnos con esta cita bíblica. Juan capítulo 15, versículo 18. La palabra de Dios dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Amén. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí, quizás en su momento, nos ha pasado esto? Que nos han dicho a nosotros como iglesia, como miembro de la Iglesia de Dios, tú vete de aquí porque tú no eres como nosotros, tú no vives como nosotros, tú no actúas como nosotros, te quieren hacer a un lado. Pero la palabra de nuestro Dios con gran alegría te menciona a ti, te menciona a mí. Sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. El que te digan, vete de nuestro círculo social, para ti es ganancia, hermano o hermana de la Iglesia de Dios. Porque tu mirada está puesta en Dios. Tu enseñanza está puesta en un Dios que te va a dar todo, hermanos. Te va a dar algo más grande y hermoso para nuestras vidas. Lo que estamos viviendo en este mundo es pasajero, es temporal, pero lo que está por venir es algo grandioso para cada uno de vosotros que desea hacer la voluntad de nuestro amado Padre Celestial. Si fuerais de este mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. En su infinito amor y magna misericordia, Dios nos da la oportunidad de ser hijos suyos. Hoy que tenemos la dicha de conocerle, no retornemos atrás. De millares de gentes, hermanos, de miles de gentes, yo o tú como miembro
de la iglesia de Dios te ha mirado con mucho amor, con mucho agrado, y estás tomando este lugar para servirle a Dios. Sigue adelante, sigamos adelante, hermano, hermana. No dejes tu lugar, no te alejes de Dios. Que esa banca en donde tú estás, hermanos, ahí permanezcas haciendo la voluntad de nuestro Dios hasta el último día de tu vida. Y si hacemos lo recto, sabemos lo que tenemos que recibir, hermanos, por hacer lo bueno. Hoy Dios nos ha mirado con mucho agrado. No dejemos que el mal se apodere de nuestra vida y nos hallemos faltos delante de Dios. El apóstol Pablo lo mencionaba con firmeza. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Nuestro hermano Antonio Bartolo, si nos puede apoyar con esta cita bíblica. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Hermano. Segunda de Corintios, ¿qué? Capítulo 10, versículo 3. La palabra de Dios dice así: pues aunque andemos en la carne, no militemos según la carne. Amén. Nosotros estamos viviendo en este mundo y quizás todos estos placeres que menciona este punto de fe, hermanos, los deseos carnales están a la vuelta de la esquina. Pero hemos entendido, hermanos, lo menciona la bendita palabra de Dios, aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Y si a este momento, hermanos, le hemos fallado a Dios, buscar hacer lo bueno delante de su presencia. Dice su palabra: sed santos, porque yo soy santo. El tiempo en que vivimos es difícil, es complicado. La maldad nos ha alcanzado, como lo menciona la palabra de Dios, como en los tiempos de Noé. Esos tiempos los estamos viviendo hoy en día. Y quizás nosotros, hermanos, lo menciona su palabra, somos necios, no queremos hacer caso, no queremos oír. Como en aquel tiempo cuando predicaba aquel varón de Dios que sería destruida la tierra, el pueblo, la gente no quería escuchar. Hoy en ese tiempo se le predica a la gente y no quiere oír tampoco. Y dice la palabra de Dios que la puerta de aquella arca fue sellada. Hoy tenemos esa oportunidad. Hoy estamos en este lugar. Debemos de ser como aquellas 5 vírgenes prudentes, coger aceite de más, hermanos, para que cuando venga el esposo nos encuentre en este lugar. Nos encuentre sirviéndole solamente a Él. ¿O acaso, hermanos, queremos ser como aquellas
vírgenes que no llevaron aceite de más y pedían que le dieran. Y aquellas le dijeron, ve por aceite, aún es tiempo, hay tiempo. Pero cuando regresaron, la puerta estaba cerrada. La palabra de Dios nos exhorta de alguna u otra manera. Queda en cada uno de nosotros qué es lo que anhelamos para con nuestra vida, con nuestra familia, con los que nos rodean, amada Iglesia de Dios. Vivimos tiempos peligrosos, al que se dice ser llamado hijo de Dios, es un blanco para el mal, denominado Satanás, cual león rugiente está esperando a quien devore. Y es así como vendrán pruebas a nuestras vidas. Y quizás no entendemos lo que menciona y dice en Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá. ¿Y qué va a pasar, hermano? ¿Qué va a pasar, hermana de la Iglesia de Dios? Y hallará pastos. ¿Queremos hallar aquellos pastos, hermanos, hermanas? Dice la palabra de nuestro Dios, buscad primeramente el reino de Dios, y todo lo demás vendrá por añadiduras. El buscar primeramente a Dios es guardar estos mandamientos que están delante de ustedes, al lado de mí. El buscar primeramente el reino de Dios es hacer su voluntad dentro y fuera de este santuario, Iglesia de Dios. Y entonces sí, dice su hermosa palabra, todo lo demás será añadido. El que renuncia a sí mismo y sus deseos carnales y decida caminar bajo la guía del Señor, aquel hermano o aquella hermana hallará vida. Y no solo esta vida temporal y pasajera, sino una vida eterna con nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, nuestra hermana Renata nos puede apoyar con esta cita bíblica. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Amén. Al que venciere. ¿Cuántos de los que estamos en este lugar tenemos la meta fija, la meta puesta a donde queremos llegar? Qué hermoso sería que en el tiempo venidero, cuando el libro sea abierto y esté escrito ahí nuestro nombre, y Dios te diga, venid a mí, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ese día será de gozo para el que obra con rectitud ante los ojos de Dios, esperando que todo el pueblo de Dios alcance a tener parte en su reino. Es por ello que hoy es el tiempo para mejorar
en nuestra vida espiritual y así poder hallar gracia ante los ojos de nuestro Padre Celestial. Que el amor de Dios sea con todos. Paz a vosotros, hermanos. Amén, hermanos. Una vez más, ¿cómo le vamos a decir a nuestro hermano diácono Arin Daniel? Que Dios lo bendiga y que siga adelante y que se siga esforzando